Bienvenidos a este sencillo acto, a este solemne acto, en el primer centenario de la colocación de la estatua del pintor Luis de Morales a pies de la fachada del Palacio Municipal, 100 años que se cumplen exactamente hoy y que conmemoramos con una pequeña placa, con un pequeño homenaje y recuerdo a quienes hace 100 años pues cambiaron la fisonomía de esta plaza, cambiaron la fisonomía de este Palacio Municipal y por tanto pues dejaron también de manera humilde y honesta su huella en esta ciudad. Este acto se va a desarrollar de manera muy sencilla. En primer lugar tomará la palabra el cronista oficial de la ciudad de Badajoz para explicarnos antecedentes de esta estatua, de este monumento ya de la ciudad, y posteriormente Estanislao nos hablará de todo el proceso de restauración, de mejora y de colocación de esta nueva placa homenaje que, como decía, conmemora ya el 100 aniversario de la misma. Así es que con todos ustedes les dejo con don Alberto, luego con don Estanislao y finalmente pues tomaré la palabra para agradecer a todos y para hacer una pequeña reseña y poco más, un sencillo acto al que agradezco que nos hayan acompañado y que nos permite poder visibilizar una vez más la historia de esta ciudad. En el siglo XVI un dicho distinguía a nuestra ciudad en el panorama nacional, un dicho que expresaba: Badajoz es la ciudad de las tres P's: el puente de Palmas, la puerta de Palmas y el pintor, que no necesitaba más adjetivos. El pintor era Luis de Morales. Hoy Badajoz manifiesta su arraigo con su pasado, exaltando este monumento que tiene muchas facetas de significación. En 1865, uno de mis antecesores, el cronista oficial Nicolás Díaz y Pérez, propuso que se le hiciera una estatua como homenaje a Luis de Morales, pero nadie le hizo caso y la iniciativa fracasó. En 1917, para conmemorar la supuesta fecha de nacimiento del pintor, porque se estima que fue en 1517, pero no está documentado, el Museo del Prado organizó una exposición de homenaje a Luis de Morales. Y aprovechando el acontecimiento, un concejal que acababa de salir como alcalde, que era Manuel Jiménez Cierva, retomó la idea con el apoyo de un personaje extraordinario de Badajoz, antecedente del fotógrafo Vidarte, Pepe Rebollo, que además fue secretario del ayuntamiento, que era director de la Escuela de Artes y Oficios, que entonces se encontraba donde hoy el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Ciudad de Badajoz, y su colega con el mismo cargo en Toledo, el gran escultor de Alburquerque, Aurelio Cabrera, propusieron de nuevo al ayuntamiento hacer una escultura y una exposición de homenaje a Luis de Morales. En esta ocasión la idea fue muy bien acogida y la prensa y todos los intelectuales y todas las fuerzas culturales de Badajoz se pusieron al esfuerzo. De inmediato se creó una comisión de 5 miembros, formada por uno de cada uno de los 5 partidos políticos que en aquel momento formaban parte del ayuntamiento. Y cosa insólita, de la que no existen muchos precedentes, aquella comisión funcionó perfectamente, porque se tomó con un interés las gestiones, unas gestiones de una iniciativa que estaba llena de dificultades. Prueba de ello es que desde que se plantea la idea hasta que se pone la estatua transcurren 8 años, en los que se suceden 8 alcaldes, ninguno de los cuales cejó en su interés porque se culminara la obra. La obra estuvo llena de toda clase de dificultades: quién la hace, quién la paga, dónde se hace, cómo se transporta, con qué material se hace, dónde se pone, toda clase de dificultades que cada alcalde y cada comisión en su momento fue resolviendo. Uno de los que se había propuesto
para hacer el monumento, que fue Aurelio Cabrera, perdón, el gran escultor de Alburquerque. Él propuso hacer gratuitamente el monumento, pero presentó un proyecto de tal dimensión que era inasumible. Era casi tan alto como la fachada de la catedral, tenía 32 figuras, una serie de adornos, en fin, un coste inalcanzable. Se le pidió que lo redujera, que lo simplificara, pero se negó. Entonces, varios escultores locales, extremeños, Torre Isunza, Pérez Comendador, un escultor de Badajoz del que conocemos muy poco y del que sobresale su nombre pintoresco, se llamaba Exuperancio, se propuso hacer, pero como había tantos candidatos, se hizo un concurso que ganó el autor que finalmente lo hizo, Gabino Amaya, que era un escultor de 21 años de Puebla de Sancho Pérez. El jurado tuvo un gran acierto porque la obra es una verdadera obra de arte. Está perfectamente lograda, perfectamente armonizada incluso en su situación con la catedral, con el ayuntamiento. Digamos finalmente que Aurelio Cabrera, lejos de enfadarse porque se le había retirado la realización del proyecto, hizo oferta por su cuenta de regalar a la ciudad otra escultura, que fue la escultura de Zurbarán, que finalmente por iniciativa de la Asociación de la Prensa se puso en 1932 en la plaza de Cervantes. Digamos finalmente, o penúltimamente como anécdota, que es el primer monumento que se hizo en Badajoz dedicado a un personaje de Badajoz. Antes de este monumento, antes de esta estatua, existían solo dos monumentos en Badajoz. Uno, el dedicado al general Menacho, que realmente un obelisco es un monumento más que una escultura, porque no tiene una representación física directa. Y el segundo, otra magnífica escultura, que es la de Moreno Nieto, que está en la plaza de Minayo, pero que no es de un personaje de Badajoz, porque Moreno Nieto no había nacido, era extremeño, pero no había nacido en Badajoz. Entonces, el primer nacido en Badajoz es este monumento. Es para gratificarse que desde el primer momento este monumento es uno de los referentes conocidos. La gente no lo conoce como el monumento a Morales, sino como la estatua de Morales. Por eso es tan gratificante que el ayuntamiento haya mantenido ese nervio de la memoria histórica y, como se hace en otras ocasiones, le haya dedicado una reinsertación en la ciudad con esta placa tan bonita que nos recuerda el nuevo acontecimiento. Alcalde, muchísimas gracias y es otro motivo para que nos sentamos orgullosos de ser este pueblo. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, pues la verdad es que yo tengo poco que decir, ¿no? Cuando me pidió Alejandro que me encargara un poco del tema de una placa, ¿no? De la placa para... Pues le dije, oye, mira, yo qué sé, ahora que se va a hacer el centenario de esta escultura, ¿por qué no le pegamos un repasito a la escultura, no? Porque la verdad es que en 100 años no se le había tocado absolutamente nada. Y todos sabemos que un monumento, como un edificio, como también las personas, necesitamos de vez en cuando pegarnos un remodelado y una puesta al día, ¿no? Y básicamente eso es lo que se ha hecho, ¿no? Yo, Gabino Amaya, era una figura que a mí siempre me gustó porque es el escultor que hizo el Pedro de Valdivia de mi pueblo, de Villanueva de la Serena. Y me acabo de enterar ahora que tenía 21 años cuando hizo esta figura, lo cual me asombra porque esta figura en la época tenía una dificultad técnica muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque en aquella época no existía la soldadura de bronce. Es decir, que la escultura o salía de una pieza entera de la fundición o era muy complicado, porque ya después no podía soldar. Las piezas que se unieran tenían que ser por remache, por algún tipo de... y cualquier defecto que salía era muy complicado de arreglar. Cuando tengáis paciencia, fijaros en las piernas de la figura,
cómo están unidas con plomo y con unos remaches metálicos. Lo mismo pasa con parte del manto y con... es decir, que tiene un montaje bastante complicado. Incluso la pierna, ciertos defectos que salen cuando sale la fundición, ahora no hay ningún tipo de problema, sale un agujero, se suelda, se lima y punto. Pero en aquella época no, tenían que pegar un recorte, meter unos remaches y se ven ahí los remaches y la verdad que queda un documento. Por eso digo que la dificultad fue bastante seria y bueno, el resultado está ahí, ¿no? Después de 100 años, la verdad que la escultura solamente tenía una cierta degradación de la pátina y lo que sí tenía era un pincel que estaba doblado y otro pincel que lo habían partido y faltaba. Pues sencillamente se rehizo el pincel, vino el fundidor, lo soldó, lo remachó, se puso derecho el pincel que estaba torcido, afortunadamente no se partió, y bueno, y se le hizo un refrescamiento a lo que es la pátina, ¿no? No se ha cambiado la pátina, simplemente se ha limpiado y se ha refrescado. Y yo creo que ha quedado una cosa bastante, para otros 100 años como mínimo. Pues nada, pues muchas gracias y espero que dure mucho y que no se le haga daño. Afortunadamente, esta escultura está enfrente del ayuntamiento. Si esta escultura hubiera estado en otro sitio más apartado, el relieve que tiene delante, que es una preciosidad, lo mismo hubiera desaparecido, hubiera estado mucho más dañado, pero afortunadamente está en muy buen sitio y está bastante resguardada, así que nada, estupendo. Hablamos muchas veces, ¿no? Y durante los últimos meses, ya quizá algún año, que una de las prioridades que en parte estamos intentando mantener es la de intentar rendir homenaje y sobre todo guardar recuerdo de las cosas y de las personas y personajes de esta ciudad, ¿no? Y creo que esta estatua, este monumento forma parte de la historia de esta ciudad, que un centenario siempre hay que conmemorarlo y que por tanto, por muy pequeño que sea el acto o por muy anecdótica que sea la fecha, creo que es nuestra responsabilidad intentar al menos poner en pie algún pequeño recuerdo, algún pequeño homenaje que nos permita guardar esa memoria y por tanto que no se pierda. Es muy difícil ser profeta en su tierra, el pintor Morales lo consiguió, es muy difícil poder cumplir 100 años y hacerlo de manera óptima, el monumento lo ha conseguido, como decía Estanislao, 100 años todo el mundo necesita un retoque, bueno, a pesar de que eso es una gran verdad, en 100 años es verdad que la estatua ha aguantado muy bien, pero queríamos tener este pequeño guiño, este pequeño homenaje, este pequeño recuerdo para una efeméride que fue importante para la ciudad. Como decía el cronista, porque se persiguió su colocación durante mucho tiempo y finalmente se consiguió, y creo que ese esfuerzo colectivo de muchas personas y durante mucho tiempo pues merecía también ser homenajeado hoy. Por mi parte poco más, vamos a seguir trabajando en la memoria de aquellos que hicieron la ciudad de Badajoz, de aquellos que construyeron la ciudad de Badajoz. Vamos a seguir rindiendo homenajes a esas personas y a esos personajes que consiguieron hacer de Badajoz lo que hoy es, porque es nuestra obligación, porque es nuestro compromiso, y espero que en este camino todos y cada uno de los que estáis aquí, aquellos que hoy por desgracia no han podido venir, nos acompañéis, nos ayudéis y nos permitáis hacer ese camino juntos, que sin duda así se hace mejor. Así que muchas gracias a todos, felicidades por ser parte de esto y desde luego pues gracias por querer acompañarnos en este camino que hemos marcado. Un abrazo muy fuerte, muy buenos días y que disfrutéis del fin de semana.